Yo quedé muy complacida, así que en general mis felicitaciones porque me animaron aún más a continuar aquí en esta cruzada de la gestión del riesgo. Qué bueno, Carmen, que haya tenido esa alta participación. La verdad que los chicos estaban muy deseosos de partir, así que eso da cuenta de esa intención importante de rendir. Y también usted dice algo muy cierto respecto de lo que le pasa a uno como profesor cuando ve esta alta producción de tan buena calidad. A uno la motiva a querer entregar cada vez mayor aporte y a coger todo ese sentir de querer aprender, ¿no es cierto?, y transformarlo en una instancia enriquecedora para todos. Así que fantástico que eso se esté dando, y sobre todo el buen flujo que ha tenido y organización que han demostrado para que los equipos de trabajo funcionen bien. Esa es una competencia tremendamente importante hoy día en el siglo XXI, que es aprender a trabajar con otros y entender que a veces uno no necesariamente trabaja con quien le va a caer bien, pero tiene que compartir con esa persona y crear algo nuevo e importante para poder avanzar. Así que es un tema no menor, que a veces cuesta que se entienda y que no es azaroso, sino que es para prepararlos también en una realidad inminente que hoy día es aprender a trabajar desde la distancia con otras personas. Bueno, hoy día está mucho más claro porque con pandemia la gente ha tenido que aprender a visualizar la importancia del trabajo colaborativo online. Hace algunos años atrás tal vez parecía un poco más antojadizo, pero hoy día, con pandemia por medio, claramente no es azaroso y es una competencia que desde la UNESCO se ha establecido como una de las más sensibles e importantes en los futuros profesionales. Así que qué bueno que eso esté funcionando adecuadamente para que generen muy buenos trabajos y estén claros, ¿no es cierto?, de que a veces puede ser un poco más complejo o no, pero es una realidad en la cual todos tenemos que aprender a movernos. Bueno, a mí en la vida me ha enseñado que observándome en primer lugar a mí misma y observando a los demás, absolutamente nadie nació bueno para todo ni ha logrado adquirir las capacidades y competencias para solventar todos los requerimientos que en un momento determinado uno enfrenta. Y ahí es donde uno debe potenciar también la capacidad y la habilidad para poder, en un trabajo colaborativo, descubrir las potencialidades, capacidades de los demás y poder enriquecer las propias con el aporte de los demás. A eso apunta realmente el trabajo en equipo, más aún en el área de la gestión del riesgo de desastre, que hace demasiadas décadas que ha logrado descubrirse que jamás, nunca, una sola persona ni un solo organismo por sí solo lo pueden lograr. Tiene una condición de riesgo, de enfrentamiento tan multifuncional, tan multisectorial, que evidentemente el trabajo en equipo hay que potenciarlo a como dé lugar. De eso vamos a hablar un poquito hoy día. Yo no estamos sé si... en la hora, ya estamos en la hora, querida Carmen, así que el auditorio es todo suyo. Iniciamos grabación y le apago mi micrófono. Ya hicimos el preámbulo para esperar que se conectaran, así que todo suyo. Muchas gracias, Marisol. En todo caso, creo que hay 36 usuarios, considerando que está Claudita, que están como todas y todos, así que bienvenidas y bienvenidos. Entonces, vamos a partir. Nosotros ya vimos en la unidad 1, este módulo 1,
bases teóricas y un marco metodológico muy global. Ahora, considerando que en el tiempo de que disponemos no podemos estar en absoluto, vamos a tratar de conducir esa base teórica a algunos aspectos generales, globales, de aplicación, que considera algunos casos de otras naciones, pero particularmente está sustentado no solo en el enfoque, sino en la práctica chilena en tal sentido. Práctica que en todo caso se ha ido instalando en varios instrumentos que ha ido promoviendo Naciones Unidas, como también la Organización Panamericana de la Salud, que también ha incursionado de manera muy sostenida en el tema de la gestión del riesgo de desastre, aunque aún permanece demasiado enfocada. Hola, buenas tardes. Todavía permanece muy enfocada o más enfocada hacia solo la respuesta y la reacción. Pero aquí vamos a dar esa mirada. Y justamente lo que tenemos que considerar que la modernización de la gestión podríamos denominar el fenómeno de la emergencia, podemos advertirlo claramente con un nuevo eje para darle mayor sustentabilidad a los procesos de desarrollo en los cuales están empeñados el mundo en general. También podemos advertirlo, esta área, como una nueva vía para ir reduciendo los niveles no solo de vulnerabilidad frente a los factores de amenaza, sino particularmente una de las vulnerabilidades que también es clave frente a las amenazas, que es la vulnerabilidad que tiene que ver con el poder adquisitivo, la pobreza. Sabemos que la emergencia, el desastre, la catástrofe, aquí y en todas partes, golpea siempre mucho más duramente a los más pobres, a los que viven en condiciones de mayor precariedad. Y evidentemente hacer una gestión del riesgo no solo otorga mayor eficiencia y efectividad para enfrentar determinadas amenazas, sino también para reducir esas vulnerabilidades endémicas de la población. Ahora, en este contexto, aquí hay una bienvenida a la segunda videoconferencia del módulo 1, bienvenida que ya hemos estado haciendo hace un rato. Y bueno, ustedes saben que pueden sustentar o desarrollar una mejor comprensión de lo que aquí vamos a ver si posteriormente, como esto va a quedar grabado, revisan la unidad 1, particularmente la grabación de la videoconferencia 1. Bien. Entrando en materia, tal como yo algo había anticipado ya en lo que tiene que ver con la modernización de la gestión del riesgo de desastre, el GRD, como es la sigla con la cual se ha ido instalando esta área de gestión, y lo que le hablaba de la nueva vía para ir superando, reduciendo la pobreza, nuevo eje de sustentabilidad del desarrollo. Y aquí el enfoque que uno pretende darle un poco la mirada europea, de aquí está tomado el enfoque desde la experiencia europea, se ha visto que el concepto de protección civil es lo que realmente otorga a una mayor potencialidad para la efectividad de la gestión. Y eso implica propender a un avance integral, concreto en el proceso de readecuación orgánica y sistémica del fenómeno de la emergencia. En este sentido, tenemos que tener claridad que trabajamos en lo que podríamos denominar el ambiente urbano desde la perspectiva, no es que el ambiente rural lo dejemos de lado, desde la perspectiva de la ocupación territorial. El ambiente urbano supone la fragmentación social de las ciudades. Y sabemos también que las ciudades
se produce el mayor impacto de los desastres. Eso aquí nos obliga a hacer una gestión preventiva, considerando cómo se está produciendo la relación de la sociedad con su medio. También las relaciones entre los diversos actores sociales, las articulaciones también entre los niveles jurisdiccionales, sectoriales, administrativos, de acuerdo a la realidad de cada territorio. Cada territorio tiene sus particularidades que por lo tanto deben ser abordadas desde esa perspectiva. En este contexto podemos resumir en 5 pasos que podemos denominar 5 pasos claves, fundamentales, que nos permiten avanzar en la reducción de los riesgos. Primero, hacer un análisis y evaluación del riesgo. Implica hacer un análisis y evaluación. Frente a cada realidad, siempre uno lo primero que establece frente a esa realidad es una observación general. El análisis implica desmenuzar esa realidad en sus componentes particulares para precisamente llegar a comprender sus principios, sus fines. Y cuando llegamos a hacer una evaluación del riesgo, cuando podemos darle un valor a cada factor que hemos desmenuzado, podemos darle un valor de incidencia en los escenarios de riesgo. Es decir, cuánto está influyendo cada uno de los factores que hemos podido aislar, cuánto están influyendo más o menos en la gestión del riesgo. Pongamos esto con un breve ejemplo frente a la pandemia. Algo lo vimos en el lunes pasado. Por ejemplo, aquí hubo en nuestro país, en Chile, y creo que en muchas partes de las naciones afectadas, que prácticamente todo el mundo, una mala evaluación del riesgo desde la perspectiva de la evaluación de la vulnerabilidad, que acá incluso las propias autoridades reconocieron que no habían logrado con anticipación esta pandemia advertir las condiciones de hacinamiento, de necesidades que tenían las poblaciones en condiciones más precarias en materia de ingresos, cómo vivían grandes grupos de personas en construcciones muy reducidas, donde el contagio iba a ser mucho más rápido y evidentemente iba a llegar a ser mucho más masivo, por poner un ejemplo. Otro de los puntos clave es la búsqueda y establecimiento de alternativas de reducción del riesgo. Uno tiene que ser capaz de ir viendo distintos conjuntos de opciones para ver no solo las que son más factibles, sino las que serían más eficaces frente a la evaluación de riesgo que hemos hecho. Seleccionar los mejores métodos y técnicas posibles. Métodos como un modo de hacer las cosas y técnicas tienen que ver con instrumentos más específicos para dar cumplimiento al método. La implementación de esos métodos y técnicas que se seleccionen y obviamente establecer la reducción del riesgo como una estrategia permanente, no solo cuando advertimos que hay un inminente evento destructor, hacernos cargo de la gestión del riesgo. Debe ser una tarea permanente. Ahora, en este proceso, las acciones específicas a efectuar tienen que considerar esas múltiples especificidades, pero para abordarlas de manera integrada, cohesionadas. Y en eso se impone lo que hablábamos hace un rato tan atingente a los trabajos en equipo. Se hace indispensable, evidentemente, lo que tiene que ver con la coordinación. Yo los invito a revisar el glosario que incorpora está incorporado
a esta no solo unidad, sino a este módulo, porque van los significados y conceptualizaciones de cada uno de estos términos. Pero evidentemente la coordinación supone la armonización. Yo siempre ocupo un ejemplo bien musical. Uno puede en un momento determinado tener un desafío y decir voy a entretener a este equipo de personas y voy a contratar o voy a atraer al mejor bajista, al mejor guitarrista, al mejor pianista, al mejor chelista, y que si traigo los mejores instrumentistas y les digo bríndennos un concierto. Algo le falta a eso. Le falta evidentemente, en primer lugar, una partitura. En este caso hablamos de un plan. En la gestión del riesgo de desastre, la planificación es lo que la partitura a la ejecución musical. Y le falta otro elemento. Le falta un maestro de ceremonia. Alguien que lidere, coordine a estos instrumentistas, les dé los ritmos, le diga cuándo entra uno, cuándo entra el otro. Y recién ahí pueden armonizar y pueden brindarnos un concierto. Por eso que la coordinación es concertarse, es ponerse de acuerdo. En este caso, la cohesión debe producirse entre el Estado, el aporte fundamental de la ciencia y la tecnología, la empresa privada, el sector privado, porque no solo es la idea que colabore, sino que no sea un provocador de nuevos escenarios de riesgo. Y obviamente la comunidad, en este caso, por favor, no verla exclusivamente como depositaria de la gestión que haga el Estado, la ciencia, el área privada, sino también como coartífice de una gestión integral del riesgo. Nadie, en primer lugar, va a propender a nuestra mayor protección que nosotros mismos. Segundo, nadie conoce mejor su territorio que quien lo habita. Nadie conoce mejor sus vulnerabilidades que quienes las sufren. Yo tengo el caso de un ejemplo para poner la importancia de la comunidad en este tema. Se construyeron frente a procesos permanentes de remoción en masa en la región, en la zona de Vallenar, de la región de Atacama de nuestro país. Se construyeron unas murallones de contención y nos invitaron a ver estas obras y empezamos a conversar con algunos habitantes de ahí y un señor, en ese minuto, esto fue hace más de 20 años, de unos 70 y tantos años el señor, y dice, esta es la ridiculez y el despilfarro de dinero más grande que yo he visto. ¿Por qué? Le empezamos a preguntar el equipo que andábamos ahí. Entonces dice, por favor, dice, el último aluvión fue de 3 metros más arriba el alto que tiene este murallón. Yo digo, ¿qué le consultó a esa comunidad? Se hizo como decía el señor, una tremenda obra, una gran inversión para algo que a lo mejor la recurrencia iba a implicar que pudiera servir para eventos un poco menores, pero que nos aseguraba que en un momento determinado, en ese minuto se anunciaba la activación del fenómeno del niño incluso. Nadie hizo participar a la comunidad. Esto, como les digo, mi relato es de hace más de 20 años, pero es para tratar de sostener la importancia de que la comunidad también sea gestora de su propia seguridad. Ahora, un ideal, establecer un sistema permanente cohesionado, que vaya desde el núcleo mismo de la sociedad, la persona. Nuestra Constitución dice que en la familia hablemos. Para mí el núcleo de la sociedad es la persona en su comunidad, su barrio, el lugar, la empresa donde trabaja, la unidad vecinal, la universidad, la escuela, yendo en un estadio un poco superior a la comuna, en nuestra división administrativa como país, la provincia, la región, hasta llegar al país.
pero justamente que se produzcan conjunciones entre estos niveles para lograr la cohesión necesaria. Ahora, las bases de un modelo estratégico, vale decir, si entendemos lo estratégico como aquello que efectivamente tiene claridad sobre el fin perseguido y es capaz de integrar a los distintos elementos a abordar, como también integrar los distintos capacidades disponibles, un modelo estratégico que en lo personal estimo que apunta a los mejores resultados. Hay que tener claridad sobre un concepto de la forma actual, entendiendo por concepto a cómo concebimos la perdón. Vamos a esperar un momento que, bueno, ahí está conectada nuevamente Carmen. Perdón, yo vivo en un condominio, ustedes saben, uno trabaja hoy en día desde su hogar, vivo en un condominio, aquí entraron a robar hoy día en la tarde, parece que llegó mucho carabinero y mis mascotas están un poco alteradas, les pido todas las disculpas del mundo, por favor. Bueno, vuelvo al punto. ¿Qué es un concepto? Una concepción, es una representación mental, es una idea. ¿Cómo nos representamos un propósito? Por lo tanto, un concepto de la forma actual no es solo estar preparados para manejar la emergencia, sino que ante todo manejar el riesgo. Porque si manejamos de mejor modo el riesgo, evidente que los eventos van a ser idealmente menos destructores. Contar con una estructura de base. Uno de los modelos que se ha impuesto y del que ha sacado experiencia Chile, que se ha impuesto en Europa, son la conformación de comités, equipos integrados y coordinados bajo un primer factor que es el factor territorial, en función de la realidad de cada territorio. Soporte metodológico. Cuando partimos nosotros en incorporar esta nueva línea de gestión en ONEMI, creamos la metodología IDEP, que no es del caso, está publicada en los enlaces que les hemos sugerido como complementarios en este módulo. Ustedes pueden encontrar ahí el link cómo llegar a esta metodología. Pero esa metodología apunta a la gestión del riesgo, de los mecanismos de alerta temprana, la generación de planes de contingencia y obviamente también consulta método para los procesos de construcción. Y obviamente para la gestión territorial permanente y dinámica, porque nada es más dinámico que el riesgo. Cada nuevo evento destructor ya transformó el escenario de riesgo y evidente que requiere nuevas evaluaciones y modificaciones a las medidas de intervención que se tenían previstas. Esa línea o curso de acción de trabajo a partir de la conformación de comités bajo este concepto de proteger a las comunidades, a la sociedad en su conjunto. Yo les explicaba el lunes pasado de dónde venía este concepto de protección civil, que fueron sistemas y estructuras que quedaron después de una guerra que vio este creador del concepto y fundador de la Cruz Roja Internacional, Henri Dunant. La protección civil es un concepto que nos permite, podemos ponerle el nombre que ustedes quieran. La idea es lo que estamos tratando aquí de abordar. La protección civil tiene que ser vista como un derecho, pero también como un deber de toda la sociedad. Todas las personas que integramos una sociedad tenemos derechos frente a la gestión de protección civil,
pero también tenemos deberes. Por eso que uno, cuando aborda este concepto de protección civil para la gestión del riesgo, debe partir por asumir que ahí hay deberes y derechos compartidos. La autoridad, los servicios públicos del Estado, el aporte de la ciencia y la tecnología, y obviamente la comunidad, insisto, no solo como depositaria, sino también gestora de una mejor y mayor seguridad ante variados escenarios de riesgo. Perdón. Bueno, les muestro el organigrama, cómo funciona en Chile el sistema de protección civil. No sé si lo alcanzan a visualizar, pero la gracia es que ustedes pueden ver esto después con detalle, y está también en los recursos. Hay un PowerPoint que lo resume también. Aquí está establecido de acuerdo a la estructura nacional, y parte de abajo hacia arriba. Idealmente la gestión del riesgo, hacerla siempre desde el nivel más local posible hasta el nivel nacional. Aquí nuestra división administrativa implica la comuna, que está a cargo de los municipios, las provincias, que están a cargo del gobernador. Esto va a cambiar en los próximos meses. Tenemos una modificación. Las intendencias, que administran las regiones, y todas ellas bajo el mandato del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior obviamente dependiente de la Presidencia de la República, y reconoce dos ámbitos: un ámbito de prevención, donde se conforman los comités de protección civil, y un ámbito de respuesta, donde se conforman los comités de operaciones de emergencia. Todas mis disculpas. Vamos a ir explicando esto con mayor detalle. Para quienes conocían esto, puede parecerles un poco tedioso, pero después podemos en las preguntas abordar cualquier duda que igual pudiera persistir. Esta estructura, obviamente, la idea es que se haga cargo del ciclo completo de gestión del riesgo. Y la idea es ir que cada etapa, fase del ciclo del riesgo, es dotarla de una visión de desarrollo, dotarla de un enfoque destinado a hacer de la gestión del riesgo un aporte a la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo. Les pido, por favor, Claudia, voy a cerrar la puerta porque definitivamente aquí hay un problema y se alteró un poco el momento. Si no se preocupe, Carmen. Vamos a dejar que se solucione su... Eso, perdón. Bien. Me voy a contratar un búnker para estar ahí. Bueno, así como vimos este sistema de protección civil con su estructura integrada para las acciones de prevención y las acciones de reacción, considerando todas las fases y etapas del ciclo del riesgo, la idea es que también se pueda hacer cargo de todos los tipos de riesgo, según o sean estos de origen humano o natural. Ahora, este ciclo, que bueno, hubo varias preguntas que quedaron un poco sin respuesta a la pasada. Aprovechamos aclarándolas ahora. Yo quedé con la inquietud, me acuerdo que alguien preguntó qué se entendía por prevención propiamente tal. La prevención, yéndonos al significado mismo de la palabra, es todo lo que se hace antes, previo a. Sin embargo, en este método de gestión se hace una distinción conceptual con el fin que no se produzcan las históricas confusiones, creyendo que prepararse para enfrentar un desastre ya se estaba haciendo prevención suficiente. Por eso se hizo esta distinción, generando etapas para la fase de prevención. Una etapa
de prevención que supone la supresión del daño, es decir, producido un fenómeno, por ejemplo, en la naturaleza, no llegue a impactar a las comunidades. Por eso uno habla o supresión del daño o supresión de la emergencia. La mitigación es trabajar para que, como no se pueden evitar particularmente los eventos de origen natural, cuando estos se produzcan, reducir, mitigar los impactos. La preparación son las medidas destinadas a estar debidamente adecuados, preparados, alistados para actuar controlando un evento cuando éste se ha producido. La alerta, que está en la fase de prevención, porque es lo que se hace previo a la ocurrencia del evento, es el establecimiento de mecanismos, señales para la generación de alertas tempranas. En la fase de respuesta se apunta al control del evento, el control tanto del escenario de emergencia o desastre para que sus impactos no sigan creciendo tanto en extensión territorial como en magnitud de daño para las personas y las estructuras que están siendo afectadas. La fase de recuperación implica establecer medidas de rehabilitación. Rehabilitación está destinada a la rehabilitación a restablecer mecanismos para el restablecimiento de las condiciones básicas de vida de las comunidades afectadas. Ese restablecimiento va apuntando a lo básico: techo, agua, comida, abrigo, lo fundamental. La etapa de reconstrucción de la fase de recuperación implica justamente volver a generar condiciones de vida que incluso sean idealmente superiores a las que se tenía antes de ocurrido el evento destructor. Por eso ya hablamos de ciclo del riesgo, porque la idea es que esa reconstrucción tenga un enfoque de mejoramiento de la prevención. Yo estoy viendo varias consultas, pero les vamos a dar espacio a terminar un poco de exponer esto. Ahora, ¿por qué no? Ya les planteé que esto ni siquiera fue idea del equipo que enriquecimos ciertas metodologías, sino esto surgió de una visión de OFDA USAID, que es la agencia para el manejo de desastres en el exterior del Departamento de Estado norteamericano o estadounidense. Bueno, ¿por qué un ciclo? Porque, en primer lugar, la idea es propiciar la gestión desde la prevención, no solo ya desde el desastre, como era históricamente. Y obviamente, si ello no fuera posible, también advertir como oportuna la gestión que iniciemos a partir del evento destructivo, pero siempre y cuando lo que hagamos en reconstrucción tenga el enfoque preventivo. La prevención implica toda acción previa a la crisis y es vista como una fase integrada por estas tres etapas: prevención, mitigación, preparación y alerta, casi como una interfase, y con ello se busca, tal como les decía, erradicar la tendencia histórica de autolimitar las acciones preventivas a las tareas de mera preparación. Yo creo que los que tienen experiencia en esta área podrán corroborar que uno conoce a una unidad o área de manejo de este tema, y uno le pregunta qué medidas preventivas o cuál es su plan de prevención, y es lo habitual todavía en muchas partes del mundo. A uno le presentan un plan de contingencia o un plan de respuesta para enfrentar un evento cuando éste se produce. Nadie discute que eso es fundamental y siempre va a ser prioritario, porque uno no puede esperar
que las acciones de prevención hayan alcanzado todo el éxito que uno espera, para poder preocuparse de estar preparados para enfrentar un evento cuando se produce. Pero eso no puede decir, no puede significar que nos conformemos con que eso es gestión del riesgo. Entonces, a eso es un poco la invocación que uno hace a partir de este ciclo. Ahora, tal como les decía, que se incluye una suerte de interfase, que es la alerta, y sitúa la alarma, prácticamente la misma interfase que apunta a activar cuando ya se ha producido o se ha iniciado el evento destructor, a iniciar las acciones de control, y ya hablamos de la fase de respuesta. Ahora nosotros tenemos siempre en el mapa de riesgo, sabemos no solo que debe generar medidas el conocer el origen de la amenaza, sino también reconocer que hay eventos destructores de origen súbito y otros de manifestación lenta. Por ejemplo, un terremoto es de manifestación súbita. No existe en el mundo, lo más que se puede anticipar son segundos, ¿no? Y todo el mundo puede, para Chile, todo el mundo puede predecir que va a haber un terremoto. El problema es que no puede decir cuándo y a dónde va a afectar. Por lo tanto, pasa a ser un evento de manifestación súbita. A diferencia de otros fenómenos también de origen natural, como la sequía. La sequía es de manifestación lenta, que va ahora dando al sistema y a las comunidades poco a poco, y cuyos efectos pueden ser aún más dañinos que un terremoto, y lo estamos viendo en gran parte del territorio chileno. Pues bien, tal como lo planteaba hace un rato, que implica frente a todo este desafío, esta coordinación se traduzca en consenso, no solo, por favor, en cuanto a los objetivos. Hacer gestión del riesgo siempre implica llegar a acuerdos bastante rápido en cuanto a lo que queremos lograr. Y aquí hemos detectado, hemos evaluado que estos son nuestros riesgos prioritarios, y nuestro objetivo va a ser reducir tales y cuales condiciones de vulnerabilidad. Donde la coordinación enfrenta las mayores dificultades, cuando hay que ponerse de acuerdo, cuando hay que lograr consenso respecto de los medios, los métodos y procedimientos que vamos a aplicar para lograr esos objetivos. Y ahí es donde la tarea se torna bastante más ardua. Y sí, los invito a continuar con los distintos módulos de este diplomado hasta llegar, y después otros más, el módulo 5, donde vamos a entregar incluso técnicas comunicacionales para lograr mayores consensos respecto de estos dos aspectos fundamentales. Ahora, tal como lo decía, la coordinación implica la armonía entre distintos elementos que se conjugan, y obviamente ello tiene que partir por ponerse de acuerdo respecto de tres elementos centrales: el mando, roles, funciones. El mando tiene que ver dónde va a estar radicado el liderazgo de esto. Por ejemplo, puede ser el nivel local. En Chile son los municipios quienes son la autoridad, el organismo de gobierno más cercano a las personas, y su autoridad máxima es un alcalde. En otros países son los departamentos, en otros países son las provincias, su nivel más local. En Chile territorialmente es la comuna, la institución del Estado a cargo de administrar ese territorio es el municipio, su autoridad es el alcalde. Ese mando lo vamos a radicar para las acciones de prevención en un alcalde. ¿En quién lo vamos a radicar? Si en la respuesta depende del tamaño del evento, a seguir a cargo el alcalde. Ese alcalde va a nombrar un jefe de gestión del riesgo, de protección civil o de emergencia, o va a tener tres tipos. Hay que ponerse de acuerdo. En los procesos de coordinación no se puede esperar que se produzcan los eventos, no se puede esperar
a generar intervenciones de reducción del riesgo para establecer quién va a tener el liderazgo en esta línea de acción. El rol o roles, el rol tiene que ver con la misión que cada cual en este sistema integrado va a tener. El rol tiene que ver, yo digo, oiga, usted va a ser el jefe de aseo. Y yo nombro a una persona, estoy poniendo un ejemplo muy cotidiano. Yo nombro a la persona como jefe de aseo y al otro día en la mañana llego y lo veo barriendo. Digo, perdón, usted es el jefe de aseo. Bueno, pues si usted me dijo que... No, su rol es ser jefe de aseo. Aquí tiene personal a cargo. No estaba explicitada las funciones. Yo le digo, usted como jefe de aseo va a tener tales y cuales funciones. Las funciones tienen que ver con las acciones específicas previstas para el cumplimiento del rol. Entonces, esos acuerdos tienen que establecerse con mucha claridad para que el consenso, la armonía logre producirse. Ahora, pasos insustituibles desde un enfoque preventivo. Nada enseña más sobre riesgos que el análisis histórico. Nada. Obvio que aportan los estudios técnicos científicos, pero evidentemente que pueden entregar tremenda información. Pero el análisis histórico nos entrega información práctica y concreta. Y ahí es donde juega un rol clave la comunidad que habita los territorios. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos golpeó en el pasado? ¿Dónde nos golpeó? ¿Con qué severidad nos golpeó? ¿Cómo eran las condiciones del territorio, la habitabilidad cuando esta situación ocurrió? Para llevarlo todo ello a una investigación práctica sobre las condiciones de hoy. ¿Qué ha cambiado hoy en relación a aquel momento en que ocurrió aquel evento en el pasado, que pudieran augurarnos un escenario aún peor o de ocurrir el mismo fenómeno, un escenario menos grave? Y ahí es donde entra a jugar, no lo tengo explicitado ahí, entra a jugar la perspectiva estratégica, por ejemplo. Para mucha gente que están usando mucho este concepto de la perspectiva. La perspectiva estratégica implica no solo tener un enfoque previo a, es un ejercicio de imaginación, es en el fondo hacer futurología. Si las condiciones de hoy son exactamente iguales el día de mañana, lo más probable es que esto, dado que se han alterado de tal o cual manera, se han agravado, sean mucho más complejas. Por ejemplo, yo vuelvo a lo que más nos ocupa en este minuto, la pandemia. Así como tuvimos en Chile y en Europa lo estamos viendo, tremendo brote epidémico. ¿Qué ha pasado si esto se volviera a producir el mismo índice de contagio en las actuales condiciones, con una población más relajada, con una población a la cual le hemos incorporado en el cerebro que este virus no es más terrible que otro, que hay que volver a la nueva normalidad? Podemos hacer perspectiva, situándonos si esto se da con el mismo grado de virulencia, este podría ser nuestro escenario. De acuerdo a ello, priorizar cuáles son los riesgos que debemos abordar en primer lugar, y la planificación debe apuntar a establecer cómo y con qué los abordo. Ahora, para priorizar los riesgos, podemos considerar varios criterios. La recurrencia, por ejemplo, considerar que prácticamente no ocurren eventos adversos derivados de él o estos riesgos. Puede ocurrir, ocurre frecuentemente o es inminente. Obviamente va a ser
más riesgoso aquellos fenómenos que ocurren muy recurrentemente, y nos van haciendo daño de a poquito. O, evidentemente, no son muy recurrentes, pero la severidad con que se producen las pocas veces que se producen es tremenda. Y ahí es donde hay que poner en la balanza qué está dañando más, la recurrencia o la poca recurrencia, pero con gran severidad. Y obviamente si tenemos mucha recurrencia, estos eventos ocurren muy frecuentemente y cada vez que ocurren son de gran magnitud o severidad, obviamente esos riesgos pasan a ser prioritarios. Y en esto hay que asumir que evidentemente el riesgo cero no existe. Nunca vamos a llegar a un valor cero. Entonces, y cada acción puede exponernos, cada acción preventiva, a otro tipo u otra fuente de amenaza. Y anexar a esta observación y a este análisis y evaluación los estudios técnicos y científicos sobre, obviamente, los factores que conforman cada uno de estos riesgos, que sean claramente indicativos de su eventual derivación en un evento adverso destructivo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que frente a fenómenos hidrometeorológicos que tienen que ver con el comportamiento atmosférico, la ciencia ha avanzado considerablemente, pero aún hay una precariedad enorme frente a fenómenos geológicos. Entonces, podemos ir analizando cada uno de los tipos de riesgo de acuerdo al origen de la amenaza. Y aquí vamos a revisar 17 pasos súper prácticos para hacer gestión integral del riesgo, que considera desde los aspectos de gestión preventiva hasta los aspectos de reacción a los eventos. El primer paso, constitución siempre de un equipo integrado de trabajo, idealmente con todos aquellos organismos e instancias que puedan aportar tanto a la gestión preventiva como a la gestión de respuesta o reacción a eventos adversos. Desarrollar, construir, elaborar un plan de trabajo, definiendo actividades, cronograma, responsabilidades. Tercer paso, la distribución de responsabilidades. Cuarto paso, análisis histórico de riesgo. Lo que hablábamos hace un minuto, hacer un recorrido histórico sobre lo que le ha pasado a ese territorio. Análisis y evaluación de la situación actual, los riesgos actuales. Análisis y evaluación de los medios y recursos disponibles para enfrentar esos riesgos, idealmente desde la perspectiva de reducción de la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de medios, recursos, no solo estamos hablando de recursos financieros, gente que dice no tenemos plata para eso, pero a veces todo está radicado en la gestión, y una gestión que no es la idea hacerlo solo, sino una gestión con este equipo integrado de trabajo. Y puede ser, obviamente, recursos financieros, pero también, y el recurso más valioso, que es el conocimiento, la habilidad, las competencias para trabajar en conjunto. De acuerdo a ello, podemos priorizar los riesgos y diseñar protocolos, normas de alerta, de alarma, también junto con ir estableciendo medidas de prevención para la reducción de riesgos, también ir generando medidas para estar preparados frente a la probabilidad de que estos riesgos deriven en eventos destructores. El paso 9, hay que confeccionar ya un plan de contingencia o de emergencia para definir allí operaciones, roles, funciones, mandos, ¿no? Medios y recursos disponibles para enfrentar un evento destructor. No se puede
esperar que uno haya reducido toda la vulnerabilidad para hacernos cargo de medidas de reacción, de control de un evento destructor. En el ámbito de esta misma confección del plan de contingencia o de emergencia, confeccionar el plan de enlace. Este plan de enlace implica cómo en el plan de contingencia, vale decir, destinado a la reacción, al control de un evento destructor, quién se va a entender con quién le va a responder a quién le responde tal o cual rol, cuáles son las responsabilidades y por ende con quién se comunica cada uno de los roles. Si eso se deja entregado al azar, va a llegar un momento que el que esté coordinando la situación de emergencia o la autoridad va a ser bombardeado desde el más mínimo detalle a la más grande información, donde no va a tener capacidad de controlar o de definir o de determinar qué es lo que hay que hacer en todos los elementos que se le van a entregar. Y obviamente para ello hay que entregarle claridad no solo de funciones, sino que también de los objetivos que se espera de cada rol, vale decir, de cada misión. Definir sistemas y procedimientos de evaluación de impacto. No se puede disponer de medidas de respuesta o de control si no se sabe qué se rompió, dónde debo ir, qué es lo que se está necesitando. Si de repente están ustedes en una sala y están conmigo, hagamos cuenta que estamos físicamente todos juntos y yo empiezo a apretarme el pecho y me caigo y me dicen, ¿qué te pasa? Llaman una ambulancia, piden un médico, me dan aire, no saben lo que me está pasando. Aquí no se trata de mandar todo a responder, porque hay que optimizar los recursos y al mismo tiempo, si mandamos todos los disponibles, podemos generar un impacto 2. Aquí, por ejemplo, el año 93, en la región metropolitana de Chile, hubo un gran aluvión en el sector precordillerano de la capital. Hasta el día de hoy está denominado como el aluvión de la quebrada de Macul, porque ahí se produjo, murió mucha gente. Yo trabajaba en el Ministerio de Salud en ese tiempo y estábamos recién creando el año 93 el SAMU, el Sistema de Atención Médica de Urgencia, y aprovechamos de ir a probar este sistema. Y ahí vimos que ahí llegaron todos, y era la emergencia 2. La gran cantidad de gente operando en la emergencia, la gran cantidad de medios y recursos que llegaron al territorio impactado, era más grave que el fenómeno natural mismo. Entonces, evidentemente estamos hablando de muchos años atrás, no existían estos mecanismos de procedimientos, pero fue obviamente una rica experiencia para poder corregir posteriormente. Ahora, estructurar y editar el plan de contingencia es muy importante que sea lo más manualizable posible, porque hay que ir actualizándolo permanentemente, porque tal como les digo, cada evento destructor nos cambió el escenario de realidad, cambiaron las condiciones. Luego de revisado nuestro plan de contingencia, hay que capacitar integralmente en el uso y aplicación de este plan. No puede ser letra muerta, lo guardé en un archivo, vino la emergencia, lo saco, y todos deberían saber cómo actuar. No, hay que capacitar en él, pero también ejercitarlo. Todo lo que nos enseñe esa ejercitación va a tener que servirnos para perfeccionar, reformular el plan completo o algunos de sus elementos. Y evidentemente, esa reformulación también tiene que ser un proceso a seguir cuando haya ocurrido un evento destructor real. Hay que tomar el recurso o técnica de lecciones aprendidas para perfeccionar las planificaciones que haya lugar. Y
esto que yo les he planteado tiene que ver obviamente con un concepto de la forma de actuar, que es manejar el riesgo, un principio básico de racionalización administrativa, que es la optimización de medios y recursos por la vía del uso escalonado de recursos. Poder establecer una planificación tanto para la gestión preventiva como reactiva, de acuerdo a las evaluaciones de riesgo, en el caso de la prevención, como a las evaluaciones de impacto en el caso de la reacción. Ahora, en esta misma línea, siguiendo el enfoque de sistema de protección civil, ha visto como una integración de equipos de trabajo para que cumplan distintos roles y funciones, con integración del aparataje del Estado, con integración de la comunidad a través de su representante, con integración del mundo privado. El Comité de Protección Civil obviamente debe hacer gestión del riesgo y debe hacer gestión de preparación para enfrentar emergencias. Pero ocurrida la emergencia, la idea es que se constituyan evaluando impactos y tomando decisiones quienes realmente tengan roles en función de sus capacidades, roles de emergencia, roles según sus capacidades reactivas y de control. Por lo tanto, ellos constituirse como equipo, como comité de operaciones de emergencia. Por eso el comité de operaciones de emergencia es un subsistema en el fondo del comité de protección civil. En tiempos ex antes, es decir, o de normalidad, sin emergencia, también son parte del comité de protección civil. ¿Se fijan? Pero un organismo científico técnico, aparte de ir a investigar cómo se produjo el fenómeno, no tiene roles de reacción. Puede estar, quiere ir, por ejemplo, al territorio donde se produjo esto, a tomar nota, investigar, para sus investigaciones que después van a servir para prevención e incluso para reconstrucción. No va a poder tener responsabilidades de reacción u operativas en el tema. Este plan de contingencia obviamente pasa a ser letra muerta, como yo les decía, si no es puesta a prueba en escenario ficticio, porque no puede esperarse la ocurrencia de un evento de emergencia para validar. Hay un micrófono abierto para validar su efectividad. Y hay dos tipos de ejercicios que se pueden y que se deberían efectuar regularmente. Un tipo de ejercicio es la simulación. Son ejercicios prácticos de carácter fundamentalmente de escritorio administrativo, con una situación ficticia que puede uno tomar un hecho real y usarla como base para probar el plan de contingencia en un escenario cerrado. Normalmente una simulación no se hace en tiempo real y bajo, obviamente, procedimientos preestablecidos. Y tenemos el otro tipo de ejercicio, que es el simulacro propiamente tal. Ya este es un ejercicio práctico en un contexto temporal, espacial, ahí dice especial, es espacial, un pequeño lapso, nuestras disculpas, espacial, pertinente, en un espacio y en un momento determinado. El ideal es que el simulacro se haga en tiempo real o proporcional. Por ejemplo, una hora convertirla en un minuto, es decir, todo lo que puede ocurrir en una hora y hay que operar en una hora, se va a hacer en un minuto. Hoy en día se pueden hacer ejercicios de simulación y de simulacro por sistema telemático. De hecho, nosotros hace muchos años creamos con la Academia de Guerra del Ejército un sistema de simulación de manejo de emergencia
y que hicimos varios ejercicios a lo largo del país usando instrumentos. Nosotros dábamos el input, pero el instrumento, la carretera tecnológica, la puso a disposición la Academia de Guerra del Ejército. Ha sido un activo que ha ayudado muchísimo. Bien, para ir concluyendo la parte expositiva de esto y darnos algunos minutos para ir resolviendo inquietudes, una síntesis de todo lo que he intentado desde la perspectiva práctica explicar en relación al modelo y a la teoría. En primer lugar, tener en cuenta que la gestión integral requiere de equipos integrados. Y para ello, una expresión concreta, específica, son los comités. Comités capaces de hacer diagnósticos de la realidad, de planificar, de hacer también gestión de medios y de recursos. Y capaz también de generar planes, proyectos, programas para intervenciones preventivas que se traduzcan en acción, en gestión. Una acción hacia la gestión implica apuntar a resultados concretos para la prevención, para la mitigación, también para la preparación y evidentemente para el control, y luego que la reparación, readecuación o reconstrucción tenga un enfoque preventivo. Ahí va un resumen de más o menos lo que atropelladamente he expuesto y con todas las interrupciones caninas que se nos han producido en estos ambientes domésticos. Mis disculpas por ello. Así que, bueno, sí, Claudita, podemos abocar a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. Yo estuve anotando a lo largo de ella las consultas que iban dejando nuestros participantes en el chat. Tenemos una primera consulta de Eduardo Oces que plantea: la experiencia que usted tiene, ¿por qué en Chile no se ha creado una unidad de control post-emergencia? Sabemos que las personas, después de haber participado en primera persona en una catástrofe, vuelven a reiniciar sus vidas en la zona de cero. ¿Quién fiscaliza? ¿O quién es el responsable de exigir salir de ese lugar? Perdón, nos estamos refiriendo a las personas que están en un territorio impactado. Sí, hay dos preguntas en las preguntas de Eduardo. Por una parte está una reflexión que le pide a usted acerca de por qué, su vida y considerando su experiencia, por qué no se ha creado una unidad de control post-emergencia en nuestro país. Y por otro, el que las personas vuelvan a vivir en un lugar que ha sido afectado. ¿Quién fiscaliza eso y por qué se da? Como esas dos preguntas, la de Eduardo, considerando su experiencia, su mirada. Lo primero, desafortunadamente, creo que en Chile se ha avanzado mucho, pero todavía hay muchos pendientes bajo el concepto de gestión territorial. Eso seguramente lo van a ver en módulos más adelante, con un cierto nivel de detalle. Pero justamente en la gestión territorial, cuyo elemento o instrumento clave son los planes, la planificación del territorio, pocas veces se toman en cuenta el historial de eventos que ha sufrido un determinado territorio y se vuelve a reconstruir en los mismos lugares. Hay muchos intereses creados, poco se puede hacer al respecto, pero de hecho yo les conté el fenómeno del aluvión en Quebrada de Macul, donde está prácticamente toda esa zona construida. La diferencia es que ahí se instalaron obras de mitigación, que son las piscinas decantadoras. No se va a parar una aluvión, pero sí se va a mitigar su impacto, eso no cabe duda. Pero el enfoque de zonas de exclusión en la mayor parte del territorio latinoamericano en general no opera, no funciona
La memoria es frágil, los intereses son poderosos muchas veces, y no se... Alguien contaba en nuestra sesión del lunes pasado que donde se produjo el tsunami de 2010, en cierto sector, creo que de la región del Biobío, se ha vuelto a construir, ¿se fijan? Y no se han construido seguramente murallones de contención, no lo sabemos. Entonces, eso es. Ahora, los planes, la planificación territorial, los planes reguladores comunales, que es como se denomina nuestro instrumento en Chile, no siempre deberían, ese es el instrumento de prevención y en el fondo también de fiscalización, para que no vuelvan a ocuparse de territorios que no han sido objeto de medidas de mitigación, y obviamente las condiciones de vulnerabilidad se incrementan si se vuelve a... Ahora, si no hay una unidad para aprovechar la experiencia después de ocurrido un evento, bueno, existía, no sé si se sigue aplicando, estoy retirada hace más de 10 años de ONEMI, pero creamos un procedimiento que se llamaba el procedimiento de lecciones aprendidas. Y es más, cuento rápidamente que algunos pueden considerarlo una anécdota, pero se aprovechó políticamente de muy mala manera. Eso implicaba que el personal que estaba tanto en terreno como el personal que estábamos en el Comité de Operaciones de Emergencia, se designaba a persona para que fuera grabando todo lo que iba ocurriendo, los que estaban en terreno, los impactos, las operaciones, como lo hace Bombero, ¿se fija? Y en el caso del Comité de Operaciones, en el nivel, idealmente eso se hiciera también en el nivel local, regional y ONEMI en el nivel nacional, se grababa todo lo que, cómo se tomaban las decisiones, la información cómo llegaba, y después con la información, el dato duro, ha pasado controlado el evento, y el dato duro a través de un sistema de evaluación de daños y necesidades que se aplica, más estas grabaciones, se generaba un instrumento de análisis donde se iban extrayendo las lecciones aprendidas, usando métodos de análisis para ver debilidades, fortalezas demostradas, como también los factores negativos y positivos del ambiente externo a la toma de decisiones o al territorio impactado. No sé si eso se sigue practicando. ¿Por qué digo que el 2010, yo sé que después de, no sé si se habrá retomado posterior a ello, pero inmediatamente ocurrió esto, dado que ese video, por ejemplo, que se tomó en particular en el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia en ONEMI, la madrugada del 27 de febrero de 2010, se hizo un uso tan político de aquello, ¿no? Se circuló editado, se ocupó para todo. Yo sé que el director que asumió después que yo renuncié en 2010, prohibió que nunca más se grabaran las reuniones del Comité de Operaciones de Emergencia. Espero que ya pasado el shock del primer momento se haya retomado esa práctica, porque nada enseña más que observar lo que está ocurriendo. Y tal como digo, no es una unidad en particular, no era unidad, porque la idea es que pudiera tener el máximo de participación, pero sí existía el procedimiento, insisto, no puedo saber si aún existe, pero existía el procedimiento de lecciones aprendidas. ¿Qué otras preguntas tenemos? Sí, perfecto, profesora, muchas gracias. También tenemos otra consulta, bueno, se repitió en el chat, referente a nuevo sistema de protección civil. Pregunta Rodrigo Barrios, ¿cuándo entrará en vigencia? Y bueno, y algunos compañeros le comentaron sobre lo mismo, pero sería muy bueno que usted nos comentara también. Bueno, en todo caso, yo no me acuerdo si en este módulo o en el 5, que también está a cargo mío,
va entre la bibliografía y como también si en el módulo 5 va como bibliografía, o lo van a tener ustedes como bibliografía comentada, todo lo que tiene que ver con el proceso de instalación de una nueva institucionalidad, porque yo llegué a UNEMI el año, estamos hablando de Chile para nuestros participantes de otros países, que es el órgano, se supone, coordinador en el tema en Chile. Yo llegué el año a fines del año 93, principio del año 94, y revisando la legislación, uno veía que tenía un amplio rol. Incluso tenía la facultad privativa legal de coordinar todo lo que tuviera que ver con acciones de prevención como de reacción a emergencias y desastres de origen natural y antrópico, dice la ley actual, y que la ley que dio vida a UNEMI. Sin embargo, en materia de procedimientos de estructura interna, no tenía ninguna capacidad de hacerlo. Más aún y peor aún, en las leyes de los demás organismos se supone que debe coordinar ONEMI. En ninguna parte está diciendo que frente a este tema debe ser coordinado por ONEMI. Así que eran letras muertas. Y ahí nos abocamos con un equipo. En ese minuto llegamos, nos llamaron del Ministerio del Interior, Alberto Maturana y a mí. Yo trabajaba en el Ministerio de Salud y estaba justamente a cargo de un área de emergencia sanitaria. Nos llamaron porque había habido un problema muy importante administrativo legal en el ONEMI, para que fuéramos, uno como director, la otra como subdirectora, a hacernos cargo de esta institución. Y empezamos a revisar esto, bueno, y logramos, en un trabajo de un año y tanto, no logramos, presentamos la iniciativa, que ojalá hubiera una nueva ley, una nueva institucionalidad. Nos dijeron que armáramos un plan. Y particularmente, yo lo digo con todas sus letras, logramos generar el Plan Nacional de Protección Civil, que es el Decreto Supremo 156, que se lo puedo cantar de memoria porque lo escribimos entre Andro Petrich, que era el jefe de alerta temprana, en aquel que fallecido hace muchos años ya, Arturo Villanes, un sociólogo que trabaja ahora en la Fundación Chile, se retiró del área, José Abumor, que es un geógrafo, creo que estaba por jubilar en ONEMI, que les habla, que me tocó coordinar este equipo para armar este plan. Y armamos el Plan Nacional de Protección Civil, pero estuvimos 4 años haciendo los esfuerzos para que esto se convirtiera en una norma legal. Y logramos recién, después de haber pasado por una cantidad de revisiones burocráticas, logramos que se convirtiera en un decreto supremo. No fue una ley, es un decreto supremo, es una norma de rango un poco inferior. Logramos que se promulgara como un decreto supremo recién el año 2002. Y desde ese momento, este mismo equipo, nos abocamos a redactar un anteproyecto, que así se llamó, Anteproyecto de Ley Nacional de Protección Civil, y conformaba, a partir de esta ley, una nueva institucionalidad que se iba a llamar precisamente, no iba a ser, era dirección, la ONEMI iba a ser una Dirección Nacional de Protección Civil, con un área completa de prevención y de gestión del riesgo, en realidad, y otra área para el control, manejo de coordinación de emergencias y desastres, para la coordinación. Y ahí empezamos a redactar este proyecto. La primera vez terminamos este equipo, se lo pasamos al director de ese momento, dijo que lo iba a estudiar, pero ahí lo dejó en su escritorio como meses, hasta que hubo un cambio de gobierno, que le pidieron la renuncia, llamaron a concurso, yo entré por el
sistema de alta dirección pública, postulé al cargo de directora, quedé como directora, así que lo primero que hice, mi primer acto administrativo fue tomar este proyecto de ley y enviarlo a el ministro del Interior, y a su vez el ministro del Interior lo envió a la división jurídica, y así nos pasamos, está todo relatado en ese paper académico que ustedes tienen como bibliografía comentada más adelante. Y ahí quedó. Después me he encontrado que hay un nuevo proyecto de ley, que a mí me invitaron, el Senado, la comisión a cargo de ver este proyecto de ley, me invitaron a una sesión que era el 22 de octubre del año pasado, pero vino la rebelión social y se suspendió. Pero como me pasaron el borrador de ese nuevo anteproyecto de ley, yo veo el anteproyecto nuevo, por así llamarlo, pero que le pone otro nombre a esto, dirección, en el fondo el espíritu es el mismo de nuestro proyecto original de ley. Sí, en la reacción a las emergencias le resta muchas facultades a la actual ONEMI, futura, como llámese, Dirección Nacional de Protección Civil, en materias de coordinación. Se lo entrega fundamentalmente a las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, a mí me pidieron, yo mandé por escrito una opinión, y dado esta opinión por escrito, la leyeron y me invitaron a esta sesión que se postergó después del estallido, vino la pandemia, y volvió a guardarse el proyecto. Tendrá que venir porque para la pandemia no han descubierto que este sistema le pueda servir. Por ende, tendrá que haber otro gran terremoto, porque a la ONEMI en Chile le sigue viendo solamente como una distribuidora de abastos cuando se producen terremotos, se fijan. Y hoy día, de nuevo, es el rol que está cumpliendo. Entonces, ese es uno de los conflictos más graves que enfrenta esta área de gestión en el mundo. No hay organismos fuertes, coordinadores de una gestión integral del riesgo. Esa es la respuesta que puedo dar. Muchas gracias, profesora. Tenemos una pregunta una solicitud de nuestro participante Wilson Varas, que le pregunta si existe una biblioteca o algún repositorio en donde quede archivados los eventos y catástrofes que nos han afectado por región sudamericana. Si sabe usted de algún recurso o alguna biblioteca así. Bueno, a través del gran panel de Naciones Unidas, justamente hay toda ustedes saben que hay hoy en día una verdadera agencia de Naciones Unidas para el tema de los desastres, y ellos van recopilando toda la información que a lo largo del mundo o ancho del mundo se produce. Y además también recopila y hace análisis y estudia y recaba antecedentes la Organización Americana de la Salud, a través justamente del área de emergencia o de desastre. Ahora, como Chile, nosotros creamos el Centro Nacional de Documentación en Protección Civil, que funciona. Sé que no es, creo que por efecto de la pandemia, pero no está abierto a todo público, pero se pide hora o hay ciertos repositorios que están en línea. Bueno, ahí, insisto, yo no estoy a cargo hoy día, no sé cómo está funcionando, pero justamente después de cada evento de emergencia, de desastre, digamos, eventos de desastre y catástrofe, existía el procedimiento, y espero que se mantenga, de generar un gran consolidado de cierre, donde iban todos los antecedentes, y estos consolidados no solo se mandaban a las más altas autoridades del país, sino además se dejaba una copia en el Centro Nacional de Documentación, justamente por la riqueza que supone obtener toda esa información a la vista, para medidas de prevención, para estudios técnicos, para estudios científicos. Pero ahí en los enlaces
complementarios van algunos ahí que los puede conducir donde hay repositorios importantes sobre eventos ocurridos en el mundo. Muchas gracias, profesora. Acá hay una duda de Rubén Reyes, que probablemente puede haber quedado de la exposición. Dice, profesora, diferencia entre plan de emergencia y plan de contingencia. Bueno, aquí ustedes saben que frente a denominaciones en general nunca van a existir plenos acuerdos, ¿no? Y uno puede irse a la etimología de cada uno de los términos involucrados, la emergencia, la contingencia, y a la larga va a encontrarse con puntos en común. Eso que yo siempre, desde la perspectiva teórica, desde la perspectiva de la formación, la instrucción, la formación profesional, siempre los uso como sinónimo. Digo, sinónimo, plan de contingencia, plan de emergencia. La idea o el objetivo es no perder de vista para qué sirve este plan, a qué está destinado. Y en el fondo está destinado a enfrentar una contingencia, que en este caso es un evento destructor. La mayor parte de la documentación formal e informal que existe, se suele hablar mucho de planes de emergencia, pero dado que hemos logrado avanzar tanto en hacer distinciones entre qué es una emergencia, qué es un desastre y qué es una catástrofe, las definiciones están en el glosario de este módulo en todo caso, yo cada día me inclino más por que la denominación más adecuada debería ser plan de contingencia para el manejo de emergencia, para el manejo de desastre o para el manejo de catástrofe. Entonces, es la respuesta que puedo dar. Muchas gracias, profesora. Hay un comentario, no es una pregunta puntualmente, pero es un comentario de Luis a las 20:54, lo tengo anotado, déjenme que subo rápidamente. Y él expone sobre la gestión de voluntarios espontáneos. Hace unos 3 años se desarrolló un proyecto en Concepción entre la Gobernación y la Universidad de Newcastle, pero quedó en un lindo documento. Bueno, está hablando de una experiencia, ¿no?, que quería compartir con sus compañeros, y muchos se interesaron y le pidieron incluso el documento, como para ir profundizando. Me parece interesante también plantearlo para, si alguien no lo leyó. No sé si usted quisiera decir algo al respecto, profesora, mientras busco otro comentario. Bueno, yo insisto que yo no puedo referirme a este minuto cómo está funcionando. Es un poco más hermética la forma que está funcionando hoy día ONEMI, pero en la ONEMI bueno, en el proyecto de ley está establecido que va a ser una unidad, porque ese proyecto de ley, junto con generar un sistema integrado a nivel nacional, también establecía cómo iba a funcionar este nuevo organismo que iba a reemplazar a ONEMI. Y se supone que iba a haber una unidad de coordinación de los sistemas de apoyo voluntario, pero igualmente habían personas en ONEMI encargadas de coordinar equipos del voluntariado, pero con ciertas especificidades, porque, por ejemplo, bomberos, Cruz Roja, todo lo que tiene que ver con las primeras respuestas en el ámbito de la salud, los SAMO territoriales, son parte preestablecida del Comité de Operaciones de Emergencia siempre. Entonces, Bombero es una institución que es voluntaria en Chile y que tiene un acervo que los ha llevado a estándares de profesionalismo que somos la envidia mundial. Entonces ellos saben su rol, son parte de lo que cosas que me han dicho que han pasado de moda y no han pasado de moda, perdónenme, a la hora de la emergencia no pueden pasar de moda, que tienen que ver con el ABC de la emergencia. Y el ABC, bueno, para recordarlo, en el fondo ABC, A de ambulancia, sabemos hoy en día, B de bombero, A, B, C,
y Carabineros, que es la policía nuestra, que obviamente genera sistemas de seguridad en los escenarios de riesgo, el ABC de la emergencia, y bomberos. Por lo tanto, uno siempre cuando habla de coordinar órganos voluntarios suele dejar a bomberos en esta línea, porque ahí tiene un rol fundamental en el manejo de eventos destructivos. Muchas gracias, profesora. Lo que sigue es muchos comentarios de los participantes, muchas interacciones de ellos, muchos comentarios también con respecto a lo que se fue conversando durante la exposición. La verdad es que no hay más preguntas. No sé si alguien quiere plantear algo ahora. Veo que varios usuarios están escribiendo. Nos estamos acercando. Perdón, perdón, aquí hay una observación que me parece de primer orden, no puedo dejarla pasar. Luis Hernán Valenzuela nos dice: el tema es canalizar al voluntariado espontáneo. Existen instrumentos para eso, los ingleses están muy avanzados en ese tema. Bueno, justamente aquí hay un déficit, y perdonen, es latinoamericano. Los catastros previos no se pueden hacer durante la emergencia, de no solo equipos voluntarios que existan, sino también necesidades concretas que requieran de voluntariado. El voluntariado espontáneo suele ser un conflicto para el control de eventos destructores, porque a veces los árboles no dejan ver el bosque. Muchas veces llegan a sitios de desastre, cantidad de voluntarios impresionante, y cuando uno plantea, oye, no pueden llegar, porque primero un equipo voluntario tiene que, si van a un área de desastre, tiene que autoabastecerse en sus necesidades básicas, tiene que llevar sus raciones de emergencia, su propia agua, y tiene que saber dónde se va a pernoctar, y llevará su carpa o tendrá en algún lugar cercano, porque el sistema está abocado a atender a las personas afectadas directamente por el evento. Entonces, y ahí es donde no solo lo que se está en déficit es catastro, y muchas veces con afanes políticos, políticos me refiero a políticos partidistas, la política es muy necesaria para la democracia, pero de populismo, qué sé yo, hay autoridades que empiezan a llamar a voluntarios como locos, o instituciones juveniles, equipos universitarios se presentan en masa en un lugar que ni siquiera llevan, por así decirlo, depende del evento, pero ni siquiera tienen sus propias herramientas. Y a veces empieza, oye, pásame esa pala, estoy poniendo un ejemplo, para aplicar mejor la idea, pásame esa pala, y resulta que ese joven le quitó la pala a un experto que iba a hacerle mucho más provecho a la pala que un chiquillo que tiene el mejor de los ánimos, que se le aplaude, pero al estar no regulada su participación, se convierte en un problema más. Entonces, es un tema que no es fácil de ordenar, porque yo una vez se me ocurrió decir por televisión, por ejemplo, que por favor la gente dejara de donar, dejara de enviar donaciones en especies, en ropa y demás. Recibí todo tipo de ataques, la tal por cual, la vieja loca que cree que a la gente le sobran las cosas. ¿Saben por qué? Porque llegó un momento en que tuvimos que empezar a destinar equipos fundamentales para tareas concretas y de primera necesidad, exclusivamente a recibir bolsas de desperdicios que entrega mucha gente. Mucha gente trata de limpiar el closet, no lo voy a donar, ¿para qué voy a botar ella? Son camisetas rotas, en vez de un par de zapatos va un zapato guacho, y se conforman toneladas de donaciones.
también se regalan alimentos vencidos y hay que destinar personal a hacerse cargo de eso, porque si uno lo deja tirado por ahí, también eso va a servir para que digan que uno despreció una ayuda que a la gente le está haciendo fundamental. Yo siempre propicié que las donaciones debieran ser en dinero a distribuir, porque eso además reactiva la economía local que se ha visto contenida por el desastre, se fijan. Pero bueno, son los males que se dan particularmente en nuestra región latinoamericana. Así es. Ahí Bien. tengo una consulta, profesora, de Lobos. Dice, profesora, ¿me puede orientar un poco en la conclusión de la tarea 1? ¿A qué se refiere con procesos nacionales de desarrollo? Muchas gracias, ya que es muy oportuno ocupar estos minutos en aclarar dudas del trabajo. Perfecto. A ver, los procesos nacionales de desarrollo tienen que ver con aquellas iniciativas destinadas a darle, por un lado, mayor sustentabilidad a los crecimientos económicos, mayor sostenibilidad, que se mantengan en el tiempo, y en el fondo estar enfocado a un mayor bienestar o calidad de vida de las personas. ¿Y por qué se suele hablar de procesos en gestión pública? Siempre se habla de procesos, porque no hay, no solo en Chile, a nivel mundial, no hay un solo proceso de gran integración. Hay procesos que tienen un enfoque en la vivienda, hay otros procesos que tienen que ver con el medio ambiente, hay otros procesos que tienen que ver con la salud, otros con la educación. Entonces, ¿cómo realmente uno propende a aportar desde esta área a esos procesos? Entonces, porque en el fondo implica hacer de la gestión del riesgo de desastre, como yo lo expuse partiendo, fue así como la primera o segunda lámina de esta exposición, efectivamente reducir particularmente la vulnerabilidad de las personas, de los territorios, de los espacios construidos, de nuestros bienes inmuebles en general, implica evidentemente darle una mayor, un mayor soporte a esos procesos de desarrollo. A veces se va en una senda de desarrollo, se va creciendo, porque a veces se entiende desarrollo solo como crecimiento, se va creciendo en tal o cual ámbito y viene un desastre y ahí o se estancó o se iba en el punto 10, se volvió al 5. Entonces, justamente, hacer de esta área de gestión un real aporte a estos procesos destinados al crecimiento sostenible, sustentable, expresado en mejores condiciones de vida y calidad de vida para las personas, evidentemente que debe ser un desafío para la gestión del riesgo de desastre. Entonces, es un poco lo que yo les planteaba aquí, un nuevo eje para darle sustentabilidad al desarrollo. La región latinoamericana en general está empeñada en ir avanzando en un desarrollo efectivamente sustentable, que tenga soporte, que no comprometa los recursos de generaciones futuras, pero al mismo tiempo ese crecimiento sea mantenido, sostenido en el tiempo. Entonces, si efectivamente nosotros a través de la gestión del riesgo vamos reduciendo vulnerabilidades, vamos también haciendo más fuerte a las comunidades, vamos llevándolas por caminos que tengan una menor condición de pobreza, que sus construcciones no sean las primeras que se pasan de agua cuando hay un temporal, que no se caen las primeras en un terremoto. Obviamente le vamos dando un mayor soporte al desarrollo. No sé si aclaré la duda con ello o no.
Ahí está escribiendo Jacqueline. Sí, ahí veo. Y nadie se quiere ir a... Está buena la clase. Se han ido. No, aquí, es más, yo les quería decir, aquí se nota mucha experiencia directa en esta área. Yo lo vi por sus intervenciones en el foro académico. Entonces, no es venir a contarle la A del abecedario, son gente con mucho conocimiento sobre esto. Mucho conocimiento y también mucho compromiso. También agradecemos la participación que han tenido porque se ha destacado durante esta semana. Oh, qué bonito eso que dice Joel, dejar de lado los egos institucionales para avanzar en la gestión del riesgo de desastre. Gran desafío. Lo sufrí por años, lo sufrí muchos años, todos los años, no, 30 años a esta área. Pero cuando estuve en un rol ya de autoridad en esta área, el ego de las instituciones, de quién la lleva, a quién sabe más, a quién le corresponde, hace que ninguna haga lo que tiene que hacer. Muy tremendo. Bien, pues, nos vemos en varias semanas más, pero los veré a través de sus trabajos, así que... Yo les voy a pedir, disculpe profesora, mientras usted se despide, yo voy a tomar el rol de presentador para poder tomar asistencia, así que les pido a nuestros participantes que no nos abandonen todavía. Bueno, y le devuelvo la palabra para que se despida de su público, profesora, hasta una próxima oportunidad en el módulo 5, que está muy entretenido.